Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Ortiz y el día de hoy les vengo a hablar sobre la semiología en el ámbito comunicacional. Para introducirnos en el tema podemos decir que esta es la construcción y representación de la identidad y es un proceso complejo que involucra a múltiples dimensiones tanto sociales como culturales y simbólicas. En este sentido, las teorías acerca de la identidad ofrecen perspectivas valiosas para comprender cómo los individuos y los grupos se definen a sí mismos y se relacionan con los otros. En el presente informe que va a poder apreciar, va a encontrar también temas como lo es la teoría del yo, la teoría de la identidad social, la teoría de la narrativa de la identidad y la teoría de la identidad performativa de Judith Butler. Pasando al tema ya como tal, vamos a entrar en el desarrollo. Sabemos que la semiología también es conocida como semiótica y es el estudio de los signos y los sistemas de significación. En el ámbito comunicacional, que es el que estamos estudiando en este informe, se enfoca en analizar cómo se producen, transmiten y se interpretan dichos significados a través de los diferentes signos. Tenemos unos puntos claves en esta teoría, como lo son el signo y el significado, en el cual la semiología se encarga de estudiar cómo se establece la relación entre el signo y su significado. Los códigos y sistemas de significación, en la cual la semiología analiza estos códigos y los sistemas de significación que se utilizan en la comunicación. Tenemos las dimensiones de la semiología, en la cual encontramos la sintáctica, la semántica y la pragmática. La sintáctica es el estudio de las relaciones entre los signos. La semántica analiza el significado de los signos y la pragmática examina el uso de los signos en los contextos específicos. También tenemos como otro punto clave las aplicaciones en la comunicación, en la cual se hace un análisis de los mensajes que se envían por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, y se estudian los lenguajes no verbales. De esta manera se interpretan los discursos y las narrativas. Ahora pasemos a hablar sobre lo que es la constitución de la semiología en el ámbito comunicacional. Primeramente se constituye por un signo, es decir, aquí es en donde, digamos, se valida lo que es la lingüística, las frases, una imagen, un gesto, un icono, algún sonido, etc. En los cuales, pues, estos no tienen un significado inherente, sino que se adquiere su significado a través del tiempo y de la cultura o de la sociedad. Luego, este va acompañado de los sistemas de significación, que son las estructuras amplias que organizan y relacionan estos diversos códigos. Estos sistemas pues están compuestos por conjuntos de reglas y convenciones, dependiendo también pues del contexto en el que se esté. Tenemos aquí a continuación unos ejemplos de, digamos que estos ejemplos los basé en 3 puntos. Un ejemplo del lenguaje no verbal, un ejemplo en cuanto a la moda y un ejemplo en cuanto a la publicidad. En cuanto al lenguaje no verbal, pues este comprendería lo que son los gestos, las expresiones faciales, movimientos corporales, entre otros. En cuanto a la moda, tenemos el ejemplo en cuanto que sea los colores en tendencia, los patrones a utilizarse en dichas temporadas, etc. Y en cuanto al ejemplo basado en la publicidad, utilicé una propaganda o una publicidad que realizó Coca-Cola, que es basado en Destapa la felicidad, en la cual pues allí explico brevemente y claramente todo lo que consiste en la publicidad, los signos que usan, tanto visuales como sonoros, gestuales, entre otros. Muy bien, ahora pasemos a hablar sobre lo que es la organización y fines de la semiología en el ámbito comunicacional.
En esta área encontramos nuevamente lo que es la sintáctica, la semántica y la pragmática, que ya anteriormente discutimos sobre ellas y las desglosamos. Estas tres se interrelacionan y se complementan para poder comprender cómo se construye y se transmite el significado. Muy bien, ahora pasemos a hablar sobre las principales teorías acerca de la identidad. Como primera teoría tenemos la teoría del yo de George Herbert, la cual nos habla que la identidad se forma a partir de la percepción que recibimos de los demás hacia nosotros, es decir, de la retroalimentación que nos dan las otras personas hacia nosotros. También tenemos la teoría del etiquetamiento de Howard Becker, la cual nos habla que la identidad se define a partir de las etiquetas o rótulos que nos coloca la sociedad. También tenemos la teoría de la identidad social de Henry Tafel y John Turner, que nos dice que la identidad se forma a partir de la pertenencia a diversos grupos sociales. Tenemos también la teoría narrativa de la identidad de Paul, que nos dice que la identidad se construye a través de la narrativa personal, cómo las personas van organizando sus experiencias y como que forman su historia coherente, que le da sentido a sus vidas. Y por último tenemos la teoría de la identidad performativa de Judith Butler, que nos dice que la identidad no es una esencia fija, sino que es una construcción performativa. Las personas actúan su identidad a través de sus acciones, gestos y discursos. Vamos a hablar ahora sobre el concepto de otredad. Este concepto hace referencia a la percepción y a la construcción de la identidad en relación con los otros, es decir, aquellos que son vistos como diferentes o ajenos a un determinado grupo o contexto social. Acá tenemos unas ideas claves como lo son la alteridad y diferencia, que se basa en la percepción del yo y el otro. La construcción social de la identidad, que socialmente se atraviesan por distintos procesos de categorización, que se construyen estereotipos y estigmas. También están las relaciones de poder, que es el nosotros, que tiende a tener una posición de privilegio y superioridad sobre los demás. También están las dinámicas de inclusión y exclusión, que definen los límites de pertenencia a un grupo, estableciendo quiénes son los que se aceptan y quiénes son los que se excluyen. Y el cuestionamiento y crítica, que se busca visibilizar y construir las relaciones de poder que subyacen a la percepción y el tratamiento de los otros. Ya por último vamos a ver los conceptos de semiótica de la cultura y la semiósfera. La semiótica de la cultura es un campo de estudio que se enfoca en analizar la cultura a través de los sistemas de significación y los procesos de construcción de sentido. Ideas claves en este punto son la cultura como sistema de signos, ya que se concibe como un sistema complejo de signos, símbolos y significados por cada cultura, compartidos por un grupo social. Estos van variando dependiendo de la cultura que se realice o que se tenga. Los procesos de semiosis cultural, que es cuando se estudia cómo se generan estos, cómo circulan y se transforman los significados dentro de un mismo contexto cultural. Y los modelos de cultura, que son algunos teóricos de la semiótica cultural. Yuri Lotman propone modelos para entender la cultura como un sistema dinámico y semiótico. Estos modelos conciben la cultura como una semiósfera, que de aquí es cuando viene este concepto de semiósfera creado por Yuri Lotman, que es un espacio de intercambio y generación de sentido. Ya para concluir podemos agregar que lo que es el estudio de la identidad, la otredad y la semiótica de la cultura nos brindan una visión multifacética y más amplia sobre lo que es la construcción de los significados y la dinámica cultural. Las teorías sobre la identidad, las distintas teorías que vimos, nos ayudan a comprender cómo los individuos y los grupos se definen a sí mismos en relación con los demás, ya sea a través de la interacción, la pertenencia a grupos, la narrativa o la performatividad. Por otra parte, el concepto de otredad nos revela cómo se establecen
las fronteras entre el nosotros y el ellos, con las implicaciones de poder, inclusión y exclusión que esto conlleva. Es fundamental desentrañar críticamente estos procesos de alterización y sus consecuencias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.